Hola, profe, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? buenas tardes, ¿cómo andan? Ya te hice anfitrión y la sala de espera quedó abierta, así que no tenés que aceptar a nadie ni nada. Perfecto, esperamos 2 minutitos y arrancamos. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. En un minutito empezamos. A mí me preguntaban qué bolilla íbamos a ver. Íbamos a terminar la bolilla 2, fuente de conocimiento y producción del derecho penal, que había quedado pendiente algunos puntos. Y vamos a empezar para terminar mañana con la bolilla número 3, corrientes de pensamiento penal, escuelas de derecho penal. Creo que en relación a esta bolilla, la 3, algo ya vieron con el doctor Ricker el lunes, antes de ayer. Si es así, alguien me puede ir informando qué es lo último que están viendo. No, profe, porque no tuvimos clases el Ah, fue lunes. feriado, perdón. Se festejó el Día del Estudiante de la primavera. Claro. Entre comillas, sí. Sí, bueno, una forma de decir, sí, perfecto. Entendí. Bueno, ya es la hora, así que repito un poco cuál va a ser el esquema. Recuerdan que la primera clase que tuvimos cuando arrancó la cursada fue la bolilla número 2, fuentes de conocimiento y producción del derecho penal. Hicimos bastante hincapié, estuvimos hablando respecto al principio de legalidad, como fuente de conocimiento obligatoria del derecho penal. Y desarrollamos bastante ese principio, su contracara, que es el principio de reserva, el artículo 19 de la Constitución Nacional, y nos detuvimos en algunos puntos que quedaron pendientes. La intención es terminarlos hoy, y mañana, hoy mismo, empezar con la bolilla número 3, corrientes del derecho penal, y tratar de terminar mañana con esa bolilla, con la bolilla número 3. Una aclaración, que creo que ya algo les dije la vez pasada, la clase pasada, es que tanto el material en el campus virtual, tanto el material de la bolilla 2, está subido por escrito, como tanto en forma escrita como en forma oral. Es decir, las dos clases que se dieron, que di yo el cuatrimestre pasado sobre fuente de conocimiento y producción del derecho penal, están subidas al campus virtual, repito, las clases, pero también hay un trabajo, también que realicé en su momento, en su oportunidad, un trabajo escrito, que está publicado ahí también, que está subido en el campus virtual. Con lo cual, vamos a tratar de los puntos que quedan de ese tema, repito, fuente de producción y conocimiento, ir bastante más rápido
porque ella tiene material y tiene una clase como para poder escucharla con mayor extensión. Prefiero ocupar más tiempo en la bolilla siguiente, que es corrientes de derecho penal, corrientes doctrinarias del derecho penal, que es la bolilla número 3. En tal sentido, y ya ahora sí arrancamos de lleno, hay 57 participantes y pasamos las 3 de la tarde. En tal sentido, recordemos rápidamente que hablamos de fuentes de producción y de conocimiento del derecho penal, hablamos de las leyes y los tratados internacionales, como les decía, el principio de legalidad y de reserva, los desarrollamos. Desarrollamos también los fundamentos del principio de legalidad, derecho natural, como fuente y guía de la ley escrita. Después todo lo que tuvo que ver con el nacimiento de este principio y su, digamos, su consagración en forma escrita a través de las constituciones y la codificación a partir de 1810 con el Código de Napoleón, ¿sí? Después hicimos bastante hincapié en precisamente no solo enunciar el principio de legalidad desde el punto de vista formal, sino principalmente desde su punto de vista material, con las 3 variantes que decíamos que la ley debe ser previa a la comisión del hecho ilícito, es decir, que se prevía la irretroactividad de la ley penal. La ley debe ser escrita, y con ello entonces se descarta la costumbre como fuente del derecho penal, como costumbre sobre todo contra ley, ¿no? Que vaya en contra de la ley. Y por último, decíamos que el tercer aspecto material del principio de legalidad es la exigencia al legislador, sobre todo, para que la ley sea lo más cierta, estricta, exhaustiva posible. Es decir, que con ello lo que se trata de evitar es que justamente luego vamos a analizar que la ley debe ser interpretada de acuerdo al sentido que tiene, desentrañar su sentido para aplicarla. La ley tiene la característica principal que es de carácter general y abstracto, y es el juez o el operador jurídico que tiene que subsumirla, digamos, en un juicio cognitivo, subsumirla al caso y aplicarla al caso concreto. Entonces, esa ley debe ser lo más cierta posible y con ello se evita el principio de analogía, que cuando es in malam parte, decíamos, en contra del imputado, en derecho penal está absolutamente prohibida, por la, justamente, incertidumbre e inseguridad jurídica que provoca y la violación de derechos. Imagínense que si el intérprete podría ampliar la nómina de delitos que el legislador tuvo en cuenta, volveríamos un poco al absolutismo, en la época en que justamente no se discutía el poder, porque el poder era divino. Entonces el derecho canónico y el derecho del soberano, en esa época el príncipe, era quien establecía la normativa, la legislación penal, un poco no, con arbitrariedad y sin poder discutir, porque bueno, ¿quién va a discutir el poder divino? Si viene directamente de Dios, son los mandantes de Dios en la tierra, son los que entonces tenían la legitimación, digamos, absoluta. Eso es un vuelo no de pájaro, de jet, un vuelo de avión, prácticamente, con lo que estuvimos desarrollando la clase pasada. Luego también hicimos mención a las fuentes mediatas, fuera de la ley, como la costumbre, la jurisprudencia. Analizamos qué pasaba en los casos de la llamada jurisprudencia obligatoria, que son los fallos plenarios, que se derivan de los órganos, digamos, superiores, principalmente de las cámaras de apelación y de las cámaras de casación. Vimos los problemas constitucionales que podían tener esos fallos en cuanto a que el juez debe ser imparcial e independiente, entonces ni siquiera un juez superior puede obligarlo a resolver de tal o cual manera.
Es decir, se dice que el juez, de acuerdo al principio de sujeción a la ley, precisamente está sujeto solamente a la ley y no a lo que dicen otros jueces sobre la interpretación al caso concreto de esa ley. Por ello se sostiene incluso hasta la inconstitucionalidad de los fallos plenarios, pero decíamos que por una razón práctica de economía procesal, los jueces que están, digamos, en contra de esos fallos plenarios pueden dejar a salvo su opinión personal, pero resolver de acuerdo a ese fallo plenario, porque en definitiva es una cuestión de práctica procesal, de economía procesal, para no obligar a la contraparte, que sí lo beneficia el fallo plenario, a tener que recurrir ante ese órgano superior para que ese órgano superior confirme el fallo plenario. Con dos excepciones, que era la objeción de conciencia, y cuando también el juez entienda que debe hacer cambiar de criterio a ese plenario, porque considera que el plenario es inconstitucional. Bueno, todo eso rápidamente, lo que estuvimos viendo. Ahora me interesa cerrar la bolilla con algunos puntos, repito, sin dejar de remitirme a lo que ya está escrito y a lo que está subido en clases anteriores en el campus virtual, ¿sí? Como lo dije al principio. Es interesante discriminar desde el punto de vista de la función del derecho penal y de la estructura de la ley penal, porque esto nos va a servir para otros temas, concretamente para explicar en unos minutos la llamada ley penal en blanco. La estructura de la ley penal, y en esto hay consenso doctrinario, se divide en dos partes. Una parte, si uno toma cualquier estructura de un tipo penal, de un delito, se divide en dos partes, básicamente. Una de las partes es la descripción de la conducta, el precepto. Por ejemplo, en el delito de homicidio doloso, artículo 79 del Código Penal, se establece el que matare a otro tendrá una sanción, una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Ese es todo el tipo penal. Pero allí claramente podemos dividir lo que es la descripción de la conducta de lo que es la sanción jurídica, la consecuencia jurídica, que es la pena, o en algunos casos la medida de seguridad. Entonces, cualquier tipo penal, desde una mirada de cómo se estructura la ley penal, cualquier delito, se puede dividir en dos partes. Repito, la descripción o precepto, se dice, la descripción de la conducta, es más fácil de entender, la descripción de la conducta. Precepto es un concepto que se deriva del derecho alemán y que hay traducción y por eso se copia un poco en Latinoamérica. Pero se divide entonces en la descripción de la conducta, el que matare a otro, en el ejemplo del homicidio doloso, y la otra parte es la consecuencia jurídica, la sanción jurídica, que es la pena privativa de la libertad, que en este caso es de prisión o reclusión. Esto fue tomado por un autor alemán que se llamaba Binding, que diferencia entonces entre lo que es la norma y la ley penal, claramente. Este autor alemán critica la afirmación de que la acción del hombre viola el precepto. Se suele decir que la acción del hombre, cuando el comportamiento humano, cuando el que matare a otro, en el ejemplo, se suele decir que viola el precepto. Y eso es criticado por este autor alemán, que divide entonces los conceptos de norma y de ley. Entonces, en realidad, lo que dice este autor es que lo que se viola en realidad es la norma, que está implícita en la ley, en el precepto. A esto se le llama teoría dualista, y tiene sus consecuencias prácticas, no es solamente una cuestión teórica. Vamos con un ejemplo. En este mismo ejemplo que pusimos del delito doloso, de homicidio, en realidad, para cometer un homicidio doloso, el sujeto, la persona, tiene que hacer lo que describe el precepto, es decir, tiene que hacer la descripción de la conducta que allí está prevista. Hay que matar a otra persona para cometer homicidio. Entonces, la persona, cuando realiza la acción, la descripción de la conducta, en realidad está haciendo lo que le pide el precepto, está haciendo lo que pide la descripción de la conducta. Lo que ocurre es que lo que está violando no es la descripción de la conducta o el precepto, sino que lo que está violando es una norma implícita que está en ese precepto, que en el ejemplo que estamos poniendo es no matarás.
como en el hurto o en el robo, es no hurtarás, no robarás. Esa es la norma que está implícita, que se deriva, que infiere de ese precepto. Esto se le llama entonces teoría dualista, en donde se sostiene que hay entonces dos tipos de normas. Las normas imperativas, que las conforman las prohibiciones y los mandatos. Las prohibiciones, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, no robarás, no matarás, etc. Y los mandatos, después lo vamos a estudiar cuando veamos sobre todo los tipos omisivos, que excepcionalmente el legislador prevé mandatos, es decir, le da órdenes al ciudadano, y le dice, mire, señor, usted frente a cierta situación particular, que es, por ejemplo, cuando una persona necesita auxilio, le manda a auxiliar, debe auxiliar. Si yo voy por la ruta y veo que hay un accidente y es un lugar descampado, no hay posibilidad de que nadie auxilie, son las 2 de la mañana, cualquier ciudadano, es un deber de auxilio general, el legislador le ordena para el caso concreto, si está en esa situación concreta, después lo vamos a estudiar bien, el mandato le ordena que auxilien al caso concreto. Llama a la ambulancia, lo asista de la manera que pueda, siempre que tenga posibilidad de auxiliar, etc. Entonces, las normas se dividen en esta división, en esta teoría dualista, en normas imperativas, que están constituidas por prohibiciones, la mayoría de los delitos, que se prohíbe matar, se prohíbe robar, se prohíbe hurtar, y mandatos, que son órdenes del legislador para casos concretos. ¿Sí? Pero a su vez, esta es una del extremo de la clasificación. A su vez existen otro tipo de normas, por eso es teoría dualista, otro tipo de normas que son los llamados permisos legales. Estas normas son justamente, también están previstas por el legislador, están expresamente previstas. En nuestro artículo 34 del Código Penal se prevé justamente permisos legales como el estado de necesidad y el estado de inculpabilidad, básicamente, y la legítima, perdón, y el estado de necesidad y la legítima defensa, en el artículo 34, son permisos legales, es decir, causas de justificación, en donde la conducta vamos a ver que es típica, pero sin embargo no es antijurídica porque el legislador previó un permiso, una causal de justificación para el caso concreto. Después, por supuesto, vamos a estudiar que requieren de una serie de recaudos para que se dé esa causal de justificación. Frente a esta teoría dualista de Binding, existe una teoría monista, o también llamada de los imperativos, donde se considera un tipo total. ¿Qué significa esto? Que también entienden que la normativa está prevista por imperativos, prohibiciones y mandatos, y si bien reconocen que existen otras categorías de norma, estas no se pueden distinguir de estas normas imperativas. Es decir, que consideran que no distinguen entre tipicidad y antijuricidad. La teoría dualista sí distingue dos categorías bien separadas. La tipicidad es uno de los elementos del delito, pero también para que exista un delito, la conducta debe ser además antijurídica, salvo que exista una causal de justificación. En cambio, en esta teoría monista, o de los imperativos, o del tipo total, consideran que en realidad no consideran la antijuricidad como una categoría autónoma, sino que, de acuerdo a la teoría negativa de los elementos del tipo penal, consideran que esos permisos legales van a estar, digamos, van a condicionar la tipicidad. ¿Cuál es la consecuencia, digamos, práctica de considerar dos categorías o una categoría? Y bueno, en el caso de los elementos negativos del tipo, es decir, de esta teoría monista, para ellos, desde el vamos, va a ser lo mismo una causa, es decir, una conducta que está permitida por el derecho, como puede ser la legítima defensa, va a estar, digamos, va a ser atípica de entrada, es decir,
no se va a resolver en otra categoría como es la antijuricidad, sino que directamente va a restar tipicidad, porque se analiza todo en el tipo penal. Y entonces va a ser lo mismo, si se dan los requisitos, por ejemplo, la legítima defensa, si lo analizamos gráficamente, y ha sido un ejemplo para llevar al extremo, al ridículo, da lo mismo entonces matar a una persona en legítima defensa que matar a una mosca, sería lo mismo. En cambio, en la teoría dualista, esto no es así, no es lo mismo matar a una mosca que matar a una persona, va a estar justificada si hubo legítima defensa recién en la categoría de la antijuricidad. Entonces, es importante que tengan en cuenta estas categorías, ¿no? Esta teoría dualista o monista. También la teoría de las normas de Binding sirvió para discutir y tratar de esclarecer qué es esto de quiénes son los destinatarios de la norma. ¿Quiénes son los destinatarios de la norma? La pregunta. ¿Los ciudadanos o los órganos encargados de aplicar el derecho, es decir, los jueces? Esa es la pregunta. Bueno, esta teoría dualista de Binding permitiría entonces, al distinguir entonces entre norma y ley penal, y Binding lo que dice, bueno, la norma, ese no matarás, no hurtarás, no robarás, está dirigida a los ciudadanos en general. En cambio, la ley penal, la sanción, está dirigida a los jueces. Entonces, eso serviría para distinguir. Otros sostienen que no, que en realidad ambas, tanto la norma como la ley, están dirigidas a todos, a los ciudadanos y a los jueces. Y esto también tiene algún tipo de importancia práctica, porque se discute si la persona tiene que tener un conocimiento específico, es decir, si también tiene que conocer la punibilidad, es decir, para responder penalmente, también tiene que saber, digamos, todos los elementos del tipo penal, y también tiene que saber si tiene una sanción penal. Esto es negado por la mayoría de la doctrina, e incluso también se discute para los casos en que si se exige un conocimiento acabado de todo el delito, ¿qué pasaría con los inimputables? Es decir, aquellas personas que por patologías tienen un problema, patologías permanentes o transitorias, después lo vamos a estudiar, tienen un problema de conocimiento, de comprensión de la criminalidad del acto, y por ende no tienen capacidad de culpabilidad y no pueden responder penalmente, salvo por una medida de seguridad postdelictual, que después vamos a estudiar. También la mayoría de la doctrina dice, no, si exigimos entonces un conocimiento tan amplio, ese conocimiento para los inimputables no podría exigirse, entonces entienden que debe ser mucho más genérico ese conocimiento, ese no matarás, ese no hurtarás, tiene que ser un conocimiento muy genérico para que abarque a los imputables y a los inimputables. Bueno, ahora vamos, repito de lo que aclaré al principio, para mayor extensión de todos estos conceptos, ir entonces al escrito, y también a otras clases que nos hemos detenido un poco más. Desembarcamos ahora con esta estructura, la explicación de la estructura de la ley, desembarcamos en las denominadas leyes penales en blanco, que están bastante de moda por este año, a propósito de la pandemia, de toda la normativa que se ha establecido sobre todo del Poder Ejecutivo, sobre todo no exclusivamente. Entonces tiene bastante, digamos, aplicación actual, para ponernos un poco en tema. ¿Qué son las leyes penales en blanco? Son aquellas disposiciones que en la descripción de la conducta se encuentra indeterminada, y lo que está plenamente determinado es la sanción penal. Entonces nos sirve, como decíamos recién, entender cómo se conforma la estructura de la ley penal, es decir, lo que decíamos al principio, cuando hablábamos de Binding, y esto de las normas, etc. La estructura de la ley penal se divide en dos: precepto o descripción de la conducta, y sanción jurídica. Bueno, en las leyes penales en blanco, la descripción de la conducta está indeterminada, y lo único que está determinado dentro de esa estructura de la ley penal es la sanción penal, es la consecuencia jurídica.
¿Por qué se dan este tipo de leyes penales en blanco? ¿Qué significa? Un poco el nombre me sirve para entender. La ley penal en blanco significa es remitir en blanco a otro orden, que ahora vamos a ver, para completar, digamos, la ley penal, ¿sí? Para completar ese tipo penal. ¿Por qué se sanciona de esta manera? ¿Por qué se legisla o algunos doctrinarios y los legisladores entienden que digamos, imprescindible en algunos casos sancionar las leyes de esta manera, es decir, con una remisión en blanco? Porque en ciertas materias, como por ejemplo en los delitos ecológicos, delitos económicos, la variedad de las circunstancias, también los delitos contra la salud, por ejemplo, lo que se entiende por estupefaciente, bueno, va variando de acuerdo al tiempo, porque muchas veces eh, se inventan nuevas, por ejemplo, nuevas drogas, drogas sintéticas que hace medio siglo no existían, y entonces esa variabilidad de las circunstancias llevaría a que el legislador debiera estar reformando permanentemente los tipos penales, y eso es lo que trata de evitar el legislador, y en eso se tratan de excusar haciendo remisiones en blanco. Lo que ocurre con estas remisiones en blanco es que generan un peligro cierto para el principio de legalidad, tan estudiado, ¿sí? Tan estudiado la clase pasada y esta clase, que es justamente dar inseguridad jurídica a las previsiones. Ese principio ahora vamos a estudiar, ese principio, digamos, el aspecto material de dar certeza a la ley penal, se violaría con justamente dejar incompleto nada menos que la descripción de la conducta, y entonces el ciudadano no sabe realmente qué es lo que está prohibido, cuál de las conductas que potencialmente puede realizar van a estar prohibidas. En tal sentido, Zaffaroni y Alajes Lockhart señalan que siempre las leyes penales en blanco han dado pie, han abierto la puerta a la aplicación de la analogía. La aplicación de la analogía y también, en algunos casos, la aplicación retroactiva de la ley penal. Es decir, violan violan directamente el principio de legalidad. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, y después vamos a dar otro, como decíamos al principio, más actualizado. El artículo 205 del Código Penal establece que será reprimido con tanta pena, no importa, pues eso sí está plenamente determinado, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. Como puede advertirse, son esas leyes de policía sanitaria animal o esas reglamentaciones sobre qué es policía sanitaria animal, lo que va a cerrar el tipo, lo que va a terminar determinando ese tipo penal. Y lo que ocurre es que usualmente en la ley, por lo menos en las leyes penales que nos traen el peligro de violación al principio de legalidad, que los Profe, autores... ¿puede repetir el ejemplo? Sí, cómo no. El artículo 205 del Código Penal, y ahora vamos a ver también el 206, establece, perdón, el 206, y después vamos a ver el 205, establece que será reprimido con una pena de prisión, que no viene al caso porque está determinada en el Código Penal, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. Fíjense que esto es una ley penal en blanco, porque está remitiendo, no dice en este tipo penal cuáles son las leyes de policía sanitaria animal que si se violan, se cumple, digamos, se viola la norma. ¿Se entiende? Se está remitiendo, entonces, a otra reglamentación, en descubierto, en blanco, por eso leyes penales, a otras disposiciones que pueden ser actuales o futuras, que en donde en materia de policía sanitaria animal, en el caso del ejemplo, ahora vamos a ver que con la pandemia también en cuestiones de salud se remite, otro órgano del Estado, otro poder del Estado, como por lo general es el Poder Ejecutivo, y ahí es donde viene la problemática, porque viola el principio republicano de división de poderes, otro órgano del Estado disponga. ¿Se entiende entonces cómo es la remisión? Esas son las llamadas leyes penales en blanco propias. Son las que entonces están violando. Ahora vamos a estudiar mejor. El principio de división de poderes, el principio republicano de división de poderes, ¿por qué?
porque el único, ya lo vimos en la clase anterior, el único órgano legitimado para producir derecho penal, ¿cuál era? ¿Qué dijimos? A nivel nacional, el Congreso Nacional, y remanente los congresos provinciales con algunas disposiciones de carácter procesal o contravencional. Pero derecho penal de fondo, digamos, lo que son los delitos, por orden constitucional, solamente lo puede producir el legislador federal, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en estas normas? Se remiten en blanco para que sea el Poder Ejecutivo el que determine cuáles son las normas de policía sanitaria, sanitaria animal. Y ahora, para dar el ejemplo de lo que ocurre en el artículo 205, se establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Y es lo que se está aplicando desde marzo de este año, a partir del decreto número 260 de 2020, el decreto del 13 de marzo, repito, de este año, y el posterior del 19 de marzo del mismo año, decreto 297/2020, donde se establece famosa ASPO, esto es, el aislamiento social preventivo obligatorio, y en el artículo 22 de este decreto se determina que los que violen todo lo que tenga que ver con en materia sanitaria por el COVID-19, infraccionan lo que se entiende infraccionan digamos, los artículos 205, es decir, remite a este artículo, y 239 como resistencia o incumplimiento de la autoridad. Entonces, fíjense qué actualidad tiene este tema. El problema es que justamente los problemas constitucionales, las críticas constitucionales que se plantean a estas leyes penales en blanco, repito, propias, porque están remitiendo a otro poder del Estado que no tiene facultad para legislar. Constitucionalmente está prohibido que el Poder Ejecutivo legisle en materia penal. Sabemos que los decretos de necesidad de urgencia no pueden tener contenido penal. El artículo 99 de la Constitución determina que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo, y esto de alguna manera está haciendo ello. Entonces se puede plantear, repito, reparos de tipo constitucional, primero, porque se está violando la división de poderes, porque se está remitiendo a otro órgano, a otro poder del Estado para que legisle, cuando solamente el Poder Legislativo lo puede hacer. Y segundo, al estar incompleto el tipo penal, con esa remisión en blanco, también se está violando el principio de legalidad desde el aspecto material de la certeza. Es decir, no es cierto, no es exhaustiva, no es precisa esa ley penal porque está renga, digamos, está incompleta, está en blanco, en parte está en blanco. Se podría plantear la inconstitucionalidad. En materia de COVID, la pandemia a nivel mundial y la cuestión de emergencia no ha hecho que se plantee al respecto la inconstitucionalidad concretamente, pero podría plantearse. Existen también lo que se llaman leyes penales en blanco impropias, que son aquellas que no traen este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se remite a otra norma, pero emanada de la misma fuente, es decir, por cuestiones, digamos, de comodidad, el legislador nacional podría remitir al Código Civil, por ejemplo. No hay problema porque el Código Civil también lo sanciona el Congreso, lo sancionó el Congreso y todas las reformas a la ley civil la sanciona el Congreso, entonces el Poder Legiferante, entonces no hay problema. El problema, repito, son las leyes penales en blanco propias, aquellas que remiten a otro poder del Estado, administrativo, ejecutivo. Entonces, Profe, bueno, ¿puede repetir las leyes en blanco impropias? las impropias son aquellas que también están en blanco, ¿sí? Pero remiten a una fuente de la misma naturaleza legislativa. Entonces, por ejemplo, remiten al Código Civil.
o el Código de Comercio, que lo han legislado y que es materia que legisla el codificador, el legislador nacional, ¿sí? Entonces, como es la misma fuente que emana, digamos, el tipo penal, no hay problema, porque ahí no se viola la división de poderes, ¿sí? No habría demasiado problema. Sí podría haber un problema de indeterminación, y ahí podríamos comprometer la certeza que tiene que tener, según el principio de legalidad, toda ley penal, ¿sí? Esto, por ejemplo, ha traído tantos problemas que en otros países, como por ejemplo en España, el Tribunal Constitucional Español, en la década del 90, en los años 90, 92, sentó jurisprudencia diciendo que, bueno, que para que no sean tildadas de inconstitucionales este tipo digamos, de sistema de legislar, la remisión tiene que ser expresa, establece varios requisitos. Debe ser expresa, estar justificada en el bien jurídico, esto de los cambios permanentes, etcétera, como podría ser la lista de estupefacientes que están prohibidos en determinados países, donde es cierto que van cambiando y se van sumando a esa lista más estupefacientes que pueden estar prohibidos. Y la remisión tiene que ser de mero detalle, digamos, que el núcleo básico de la conducta tiene que estar determinado en el tipo penal. Y puede remitirse una cuestión de detalle suplementaria, absolutamente suplementaria, pero el núcleo básico de la conducta para que la norma sea, pese a ser en blanco o en parte en blanco, tiene que estar en la norma originaria y que fue sancionada por el legislador, ¿sí? Entonces, con esos requisitos, admiten en España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español admite que las leyes penales en blanco, cumpliendo esos recaudos, sean constitucionales. Bueno, para más detalle, repito, pueden ir a profundizar al material subido. Ahora vamos, ¿hasta acá alguna pregunta sobre los dos puntos que tocamos? No, ¿No? está bien. ¿Seguro? ¿Está muy claro todo? Por favor, no me escriban por chat, porque prefiero que oralicen la pregunta, así la puedan escuchar todos y me parece que es más útil para todos. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta hasta ahora? No, quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, avancemos con otro punto que va a ser importante para toda la materia, y les diría también para, si bien tienen notas estrictamente penales, también para aplicar la ley en cualquier rama del derecho, ¿sí? La interpretación de la ley penal, las clases de interpretación, y particularmente nos vamos a detener un poco en la analogía. La analogía que ya sabemos que en derecho penal está prohibida, ¿sí? La analogía contra lege, la analogía en perjuicio del imputado, Ahora vamos a estudiar de qué se trata. Se la llama el mal partem, analogía en contra del imputado. Contra lege es la costumbre, contra lege. Bueno, para hacer una introducción básica, mínima, de los problemas que han traído la interpretación de la ley penal, y por supuesto en esto tengo que ser muy sucinto porque hay muchísimo para hablar, pero algo dijimos la clase pasada de cómo se pasó del absolutismo al iluminismo, por qué de los cambios de paradigma en esa corriente de pensamiento, cómo se pasó justamente de la legitimación del poder, que era un poder divino, a la legitimación del poder terrenal, la diferencia entre lo moral, la falta de ética, el pecado y lo que es el delito. Es una gran diferencia, se zanja una gran diferencia allí. Justamente el principio de legalidad que marca justamente la obligatoriedad de que la ley debe ser previa, de la ley tiene que ser escrita y que la ley tiene que ser lo más precisa posible. Tiene una causa todos estos principios y, digamos, este cambio de paradigma tiene explicaciones,
políticas, filosóficas, etcétera. No voy a dar una clase sobre eso, ni mucho menos, pero sí que tengan en cuenta que por aquella época, por la época del iluminismo y lo que provocó la Revolución Francesa, la interpretación de la ley, en particular la interpretación de la ley penal, estaba muy mal vista justamente por el absolutismo. El príncipe que era amo y señor, dueño de interpretar la ley penal, sobre todo la ley penal, y estar en el límite y pasar muchísimas veces ese límite con la arbitrariedad y el decisionismo puro, en derecho penal para los amigos y un derecho penal totalmente distinto para los enemigos. Entonces, de ahí se explica el celo por la interpretación de la ley penal, es decir, la interpretación de la ley penal estaba muy mal vista. Se postulaba, con todas estas ideas de política criminal, del iluminismo que ahora vamos a estudiar, se postulaba que la ley penal no debía interpretarse, Se hablaba del juez como boca de ley. ¿Qué significa? Que el juez tenía que tener una misión, la misión del juez era aplicar la ley mecánicamente, en forma automática, sin andar interpretando ni encontrarle el sentido a la ley, no, debería aplicarla como estaba legislada, como estaba prevista justamente la ley a secas. Ahora, esa es la explicación del porqué de la desconfianza a la interpretación de la ley penal. Repito, hay muchísimo más para hablar, pero para que lo tengan como digamos, puntapié, como piedra angular de lo que se viene ahora. La propia naturaleza de la ley, de cualquier ley, exige una interpretación. ¿Por qué? Porque la ley es ineludible que sea interpretada. ¿Por qué? Porque la ley, la aplicación de la ley, mejor dicho, es una ley de carácter abstracto y general. La ley es general y abstracta, para aplicarse en un caso concreto, es cierto, y a una persona en particular. Pero es un juicio, la aplicación de la ley requiere de un juicio cognoscitivo, que realiza una persona, generalmente un juez, o un operador jurídico, también cuando interpreta, un operador jurídico puede interpretar, pero quien la aplica, que es el juez, realiza un análisis intelectual que va desde lo general y abstracto, que es la ley propiamente dicha, a lo particular y concreto, que es un juicio de subsunción, se llama. Juicio de subsunción legal, que es de analizar la ley y ver si se aplica a un caso concreto a una persona de carne y hueso. Entonces ya desde esta definición vemos que es imposible considerar a la ley desde el punto de vista de una aplicación automática. El juez no es una máquina expendedora de sentencias donde voy a poner una moneda o aplico un programa y del otro lado voy a encontrar una sentencia elaborada, donde le cargo unos presupuestos y del otro lado me imprime una sentencia que determina si la persona es culpable o inocente. No, es imposible, por supuesto, es una ciencia humana, el derecho, y requiere entonces de esta tarea intelectual que realiza el juez. Ahora vamos a ver, por supuesto, que esta interpretación no puede ser, digamos, soltada a la libre, y es lo que provocó todo este problema, a la libre voluntad del juez sin ningún tipo de reglas, de pautas de interpretación. Entonces decíamos que la interpretación es esto, es esta tarea intelectual que realiza el juez. ¿Para qué? Para verificar cuál es el sentido que tiene la ley cuando la analiza. Y ese sentido lo va a desentrañar el juez cuando confronta esa ley con todo el ordenamiento jurídico concebido como una unidad. Y principalmente tiene que tener en cuenta las normas de carácter supranacionales y los pactos internacionales. Es decir, cuando hablamos de interpretación, es decir, encontrar el sentido de las palabras que utiliza el legislador cuando sanciona esa ley, para encontrar ese sentido,
lo debe hacer el juez siempre en clave constitucional o en clave convencional, que es lo mismo. Siempre dijimos que, sobre todo en nuestro país, desde el año 1994, se ha igualado con jerarquía constitucional la incorporación de una serie de pactos y convenciones internacionales a partir del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, el sentido de las palabras, la interpretación de la ley penal, tiene que tener como eje, como clave, como fuente, siempre la Constitución y los pactos internacionales. ¿Por qué? Porque esa interpretación siempre va a tener en cuenta, esas decisiones van a tener en cuenta posturas valorativas. Y esas valoraciones que va a hacer el juez tienen que tener un referente, tienen que tener un sentido de política criminal, y que esas pautas de política criminal están nada más y nada menos establecidas en la Constitución y los pactos internacionales. Por ejemplo, el juez, cuando interpreta si tiene que ordenar un allanamiento, que está previsto en todos los códigos procesales penales del país, cuando el fiscal está investigando, solicita al juez de garantías, en el caso de la provincia de Buenos Aires, libra una orden de allanamiento cuando sospecha que en ese domicilio, el domicilio que pretende allanar, sospecha que puede haber elementos que prueban un delito. Por ejemplo, que estén las cosas robadas, o que esté el arma homicida en un homicidio, etc. El juez va a tener que tener en cuenta, en clave constitucional, ¿por qué? Porque el derecho de privacidad e intimidad está previsto en nuestra Constitución y los pactos internacionales. Cuando interprete cualquier norma, sea de carácter procesal o de carácter de fondo, va a tener que tener en cuenta este sentido de interpretación. Entonces, ¿interpretar qué es? Interpretar es darle sentido a las palabras en clave constitucional, en clave convencional, e ir despejando ambigüedades. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente la palabra tiene, por su textura abierta, por sus ambigüedades, tiene dificultades justamente de interpretación. Es decir, una palabra puede significar una cosa, depende de qué sentido se le da a esa palabra. Entonces, interpretar es ir despejando ambigüedades y darle un sentido determinado a esas palabras. Pero esto no puede, volvemos al celo, a la preocupación de los iluministas, esto no puede quedar librado a la voluntad del juez de turno. Y entonces se han elaborado una serie de pautas de interpretación, doctrinariamente, en forma consensuada, se han establecido una serie de pautas de interpretación justamente para darle el sentido adecuado. La base que ustedes tienen que tener en claro es que ese sentido tiene que tener clave, anclaje constitucional y convencional. Esa es la clave de toda interpretación penal, pero también de cualquier interpretación jurídica. Porque el Código Civil y el Código Comercial también deben de respetar los derechos y garantías constitucionales y convencionales. Por una cuestión de ordenamiento, voy a tomar una clasificación que realizó un doctrinario, un autor español, que es Muñoz Conde. Es una clasificación que es, a mi criterio, bastante práctica, que clasifica los métodos de interpretación de acuerdo a quién es el sujeto que interpreta, que puede ser entonces la interpretación auténtica, judicial o doctrinaria, de acuerdo a el método utilizado, entonces va a poder ser literal, sistemática, teleológica o histórica, y también, por último, según los resultados obtenidos, entonces la interpretación va a ser declarativa, restrictiva o extensiva. Esto está en el material que está en el campus virtual, así que yo les pido que traten de prestar más atención y estar más pendientes de hacer alguna pregunta, en todo caso, que estar copiando, porque ya está escrito esto, no tiene demasiado sentido. Rápidamente, según el sujeto que interpreta, entonces tenemos la primera interpretación, que es una interpretación, se le llama auténtica, porque es el propio legislador que a veces en la propia ley se llama entonces contextual,
el que define algún término jurídico, como por ejemplo el legislador que lo hace en el artículo 77 del Código Penal, que entre otros conceptos define el concepto de funcionario público. ¿Sí? El funcionario público es, y da un concepto, o el concepto de mercadería, etc. No es común que el legislador esté dando definiciones, pero a veces lo hace, y esta interpretación contextual sí es obligatoria para el intérprete. Es decir, el operador jurídico, el juez, no podría decir, no, mire, el legislador dijo que el funcionario público es tal. Lo definió en el Código Penal, nada menos. Para mí el funcionario público es otra cosa. No. Por eso Perdón, decimos doctor. que sí, esta interpretación auténtica, contextual, que la realiza el legislador que define algunos conceptos, es obligatoria para el intérprete. Sí. Entonces, por ejemplo, esta aplicación, esta contextualización del 77 también se aplica, por ejemplo, para el 248 o para lo que sería funcionario público en el Código Civil. Claro, cuando, por ejemplo, tenemos duda, queremos saber quién es funcionario público para el derecho penal, el propio legislador penal se encargó de decir quién es funcionario público. Entonces, Perfecto. ahí no podemos andar encontrándole el sentido, la palabra, será blanco, será negro, gris, no. Eso está definido en la ley. Es un tema que no admite una interpretación distinta. Y Por se eso es aplica para ese y obligatorio. para el 248 y para todos toda normativa donde figure En materia penal, penal. cuando Sí. nos encontremos, por ejemplo, con el concepto de funcionario público, se aplica lo que dice el legislador en el artículo 77. Punto. Ahí no hay Perfecto, problema. muchas gracias. No, no. Luego la interpretación, también según el sujeto que interpreta, la interpretación judicial no es obligatoria, decíamos cuando analizábamos los fallos plenarios, ¿recuerdan? Y toda la discusión que la pretendía obligatoriedad de esos fallos, el juez está sujeto a la ley solamente, la única fuente de conocimiento del derecho penal obligatoria es la ley, ¿sí? Entonces el juez debe resolver de acuerdo a lo que dice la ley. Lo que dicen otros jueces, ¿es vinculante? ¿Es obligatorio? Bueno, ya lo discutimos con los fallos plenarios. Dijimos que no, pero que se aplica un principio de economía procesal, ya lo hablamos. Entonces, en principio no es obligatorio lo que dicen otros jueces, pero sí es muy influyente. ¿Por qué? Porque lo que dicen los órganos superiores, primero es influyente porque es el órgano superior y que si hay un recurso de apelación, en definitiva son los que van a terminar resolviendo. Entonces no tiene demasiado sentido, por economía procesal, ir en contra de lo que dice el órgano superior. Pero además, porque la propia Constitución Nacional nos dice, por ejemplo, en tema cuando define las competencias del Poder Judicial y los órganos, habla de la Corte Federal, de la Corte Nacional, como el último intérprete de la Constitución. Entonces, si en la propia Constitución se está diciendo que la Corte de Nación es el último intérprete de la Constitución, lo que diga la Corte no es, digamos, algo que se puede tomar a la ligera. De todas formas, no es obligatorio, no debería ser obligatorio porque, insisto, el juez tiene que cumplir con el principio de legalidad y está solamente sujeto a la ley, es independiente e imparcial. Pero lo que digan órganos superiores, sobre todo la Corte, es muy influyente. Además, insisto, debe aplicarse el principio de economía procesal. Lo que dicen los jueces, las interpretaciones de los jueces es en relación a la ley vigente, es decir, hacen interpretaciones, como se dice doctrinariamente, de leyes lata, no de leyes ferenda. La ley lata es la ley vigente. La ley ferenda es una ley que se pretende modificada, ¿sí? Es un deber ser. Y eso sí lo interpretan los doctrinarios. Los dogmáticos realizan una doble interpretación. Interpretan la ley vigente, hacen una interpretación de ley lata, ¿sí? Y también hacen una interpretación de ley ferenda. Es decir, critican a la ley vigente, la critican, y proponen una reforma de la ley. La ley debería ser de otra manera. Por eso se dice que los doctrinarios, los dogmáticos, hacen una interpretación de ley lata y también de ley ferenda, a diferencia de los jueces. Y entonces, este tercer, digamos, sujeto que puede interpretar son los dogmáticos, son los doctrinarios, que por supuesto no obligan, no vinculan a los jueces,
pero también, de acuerdo a la jerarquía de ese dogmático, de ese doctrinario, influye y mucho en las resoluciones de los jueces. Si analizamos la jurisprudencia de los tribunales, de los jueces y de los tribunales, vamos a ver que en muchísimas ocasiones los jueces se remiten, hacen citas doctrinarias y dogmáticas, remitiéndose a lo que dice tal autor, o apoyando su postura en lo que dice tal o cual dogmático, ¿sí? Entonces son importantes las interpretaciones, sí, son importantes tanto para los jueces, lo que dicen los doctrinarios, como también para los legisladores. Cuando se produce una ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Senadores, en los proyectos de ley, por supuesto también se toma en cuenta lo que dicen los especialistas, los doctrinarios y los dogmáticos, ¿sí? Bueno, rápidamente, la segunda clasificación entonces de los métodos utilizados para interpretar es justamente según el método, que puede ser literal, sistemática, teleológica e histórica. La literal, digamos, es la primera interpretación a la cual el intérprete debe acudir, que es el tenor de la palabra, la cuestión gramatical. Las palabras, lo que dijo el legislador. Suele ser un método, es necesario, pero suele ser un método insuficiente. ¿Por qué? Porque a veces el legislador, precisamente, con lo difícil que es legislar, y esto no es justificar al legislador, que muchas veces es contradictorio y hasta absurdo para establecer algunas normas, pero se debe, como principio general, se debe reputar al legislador como no contradictorio, es decir, la norma debe ser entendida como que está bien hecha en principio. El mismo lenguaje nos trae dificultades, por lo que dijimos hoy, por las ambigüedades que presenta el lenguaje, por la textura abierta que tienen las palabras. Entonces, necesariamente, esta primera interpretación, lo que dicen las palabras, cuando las palabras no me llevan a dar claridad, por más sentido que le quiera dar, me lleva entonces a echar mano a otros sistemas, a otros métodos de interpretación, como son los que siguen, que ahora vamos a ver, que son los sistemáticos, teleológicos e históricos. Es muy importante, y de todas formas, establecer que, como decíamos, la palabra, este método de interpretación es el primero que hay que tener en cuenta, y nos va a marcar un piso y también un techo a la vez. Es decir, es un método de interpretación necesario, pero no suficiente. Necesario, hay que acudir sí o sí. Y además, tiene un límite que es la propia capacidad de la palabra. Zaffaroni, Alagia y Lockhart citan a un autor romano, que es Gallo, que justamente lo que dice es que no se puede traspasar la propia capacidad de la palabra. La naturaleza de las cosas, cuando una palabra denomina algo de una determinada manera, y todos estamos de acuerdo que un árbol es una planta, etcétera, etcétera, no podemos pasar la capacidad de la palabra y pretender que ese árbol, que todos sabemos que es una palabra reconocida por otra ciencia, etcétera, vamos a decir que no, en realidad no es del mundo vegetal, sino que del mundo animal. Porque ahí estamos rebasando la capacidad de la palabra, ¿sí? Ese es el límite máximo. Y este es un concepto muy importante porque nos va a ayudar a estudiar un montón de cuestiones en derecho penal, pasando por, ahora lo vamos a ver en esta clase, que es la analogía, la prohibición de la analogía, que entonces vamos a detenernos en este concepto ontológico, que tiene que ver con las propiedades del ser. La ontología tiene que ver con las propiedades del ser, de las cosas. Esto es muy importante desde el punto de vista filosófico. Viene de Aristóteles, después lo vamos a estudiar, mañana entremos ya de lleno en la discusión causalismo-finalismo, funcionalismo, todas estas cuestiones, que tantos problemas para estudiar les trae. Entonces, recuerden lo que les estoy diciendo ahora. La interpretación literal es la más importante, la primera, digamos, y marca un límite de acuerdo a la capacidad de la palabra. Cuando lingüísticamente no podemos cambiar, no podemos traspasar la palabra, estamos en problemas. Se nos tiene que prender una alarma porque estamos pretendiendo cambiar la ley o aplicando la analogía,
o cambiar la naturaleza de las cosas, y ahí es donde vamos a ir, discúlpenme la expresión, al pasto, jurídicamente hablando. ¿Sí? Entonces, prendan la alarma con este concepto, es muy importante. Decíamos que entonces esta primera interpretación gramatical es a veces insuficiente, o muchas veces insuficiente, entonces tengo que echar mano a otros sistemas, métodos de interpretación. Uno de ellos es el sistemático. El sistemático es importante porque me ayuda a interpretar el delito, la ley penal, de acuerdo a el contexto donde la norma, el delito está incluido. Cuando uno toma un cuerpo normativo, una ley penal, toma el Código Penal, y ve, por ejemplo, el delito de homicidio, que inaugura la parte especial del Código Penal, artículo 79 del Código Penal, homicidio doloso, va a ver que en el título, se dice libro segundo, etc., delitos contra las personas, y después delito contra la vida, ¿no? Entonces ya nos está marcando el bien jurídico que, como misión del derecho penal, es la tutela de estos bienes jurídicos. Después vamos a estudiar en qué consisten los bienes jurídicos, quién los determina, etc. Pero entonces este sistema, este método de interpretación sistemático, por la ubicación, por el contextual de la norma, nos va a permitir entonces hacer un confronte, no solo ubicarnos de qué estamos hablando en términos de bien jurídico protegido, tutelado, sino que también nos va a servir para confrontar con el resto del ordenamiento jurídico, y específicamente el ordenamiento jurídico penal. ¿Sí? Y esto es importante porque nos va a permitir entonces, desde una función integradora, justamente integrar el tipo penal. Cuando tenemos la palabra me genera algún tipo de dudas, a ver qué sentido le tengo que dar, cómo debo aplicar ese tipo penal, integrarlo con alguna otra norma contextual, digamos, en miras de ese bien jurídico, o también no solo de integrarlo, sino de recortar, es decir, confrontar con otras normas y decir, no, mire, si bien el tipo penal parece que se orienta para este sentido, no podemos descuidar lo que dice la norma siguiente, que dice totalmente lo contrario, y esa norma sí es clara, entonces debemos interpretar en ese sentido, contextualmente, como un ordenamiento jurídico que constituye un todo lo más lógico posible, ¿sí? Entonces, este criterio, este método de interpretación sistemático me ayuda entonces para realizar una interpretación integradora, una interpretación que confrontando me ayuda a corregir en clave, repito, en clave de bien jurídico tutelado. Tercer método de interpretación es el teleológico. La palabra teleológica se deriva del latín telio, que significa fin, finalidad. De allí viene teleos. La palabra, repito, teleológica se deriva del latín, que viene de la palabra telos, que significa fin. En derecho penal, la finalidad, hay consenso de los dogmáticos, la finalidad del derecho penal es la tutela o la protección de los bienes jurídicos. ¿Sí? Esa es la función del derecho penal. Tutelar los bienes jurídicos de los ciudadanos, proteger al ciudadano, ¿sí? Esa es la función básica del derecho penal. Entonces, en materia penal, una interpretación teleológica apunta a eso, apunta a mirar el bien jurídico tutelado, de acuerdo a esa interpretación sistemática, a ver dónde está ubicado el tipo penal. ¿Qué es esto? Un delito contra la vida. ¿Qué es lo que se está protegiendo en el homicidio? La vida. ¿Qué es lo que se está protegiendo en el robo? La propiedad. ¿Qué es lo que se está protegiendo en el abuso sexual con acceso carnal? La integridad, la libertad sexual, etcétera, etcétera. Cada delito tiene por detrás un bien jurídico que se intenta proteger, que se intenta resguardar. Y esa es la clave que hay que tener en cuenta cuando se hace la interpretación del tipo penal. Cuando se está haciendo una interpretación gramatical, la palabra me trae algunas dudas, echo mano al sistema entonces sistemático, me siguen quedando dudas, echo mano entonces a una metodología teleológica teniendo en cuenta la finalidad, el bien jurídico tutelado. Y este principio tiene, porque a veces el bien jurídico tutelado
desde esa interpretación, me lleva a una aplicación, digamos, poco exagerada del aparato punitivo. Imagínense ustedes este hecho, una persona que toma, sustrae de una caja de fósforo de 100 fósforos, un fósforo, una cerilla. O la persona que va a un kiosco y cuando se da vuelta el kiosquero, de un caramelero de 1000 caramelos, se lleva un caramelo, etcétera, etcétera. Lo que se llaman delitos de bagatela, y que Welzel, un autor alemán, solucionaba con la teoría de la adecuación social. ¿Qué significa esto? Cuando estoy haciendo una interpretación teleológica desde el bien jurídico, ¿sí? Digo, bueno, este tipo de hechos, que parecieran hechos que son justamente insignificantes, vamos a ver qué significa esto, insignificantes en términos de poca lesión al bien jurídico, ¿no? Una lesión mínima al bien jurídico. Entonces, imagínense que ya para la propia víctima es engorroso o es desproporcionado aplicar todo el aparato punitivo, porque imagínense ese kiosquero teniendo que ir a declarar a la policía o a la fiscalía, el tiempo que pierde, tiene que cerrar el negocio, todo ¿por qué? Por denunciar que le hurtaron un caramelo. Vamos a preguntarle a esa víctima si está de acuerdo con que se haga una causa penal en ese caso. Y vamos a encontrar seguramente la propia opinión de la víctima que nos va a decir que no. Y poner en movimiento todo el aparato, toda la agencia policial y judicial para ese tipo de hechos no tiene ningún sentido. Entonces, como correctivo, cuando se aplica este método teleológico de interpretación, porque claro, desde el punto de vista del bien jurídico, sí, se está afectando la propiedad, y claro que se está afectando. Mínimamente, pero se está afectando. El tema es que como correctivo debo aplicar el principio de lesividad. El principio de lesividad, que significa que el bien jurídico tiene que tener una importancia, una relevancia mínima, de mínima para arriba, para poner en juego todo este aparato judicial y policial. Para poner en juego, en movimiento las agencias del Estado, debe tener que valer la pena, es decir, desde el punto de vista de la tutela de los bienes jurídicos, como función del derecho penal, ese bien jurídico, de acuerdo al artículo, recuerden, artículo 19 de la Constitución Nacional, tiene que haber una afectación seria, significativa, relevante, importante, mínima del bien jurídico. De lo contrario, se trata como un delito de bagatela, es decir, que por insignificancia de lesión del bien jurídico, la conducta, vamos a estudiar después, que es atípica. Es decir, no hay tipicidad. Por más que formalmente la conducta se acomoda a un tipo penal, esa conducta de sustraer un caramelo es un hurto, nadie lo va a discutir, típicamente es un hurto, pero desde el punto de vista de la interpretación, desde un punto de vista teleológico, pero usando como recorte entonces el principio de lesividad, vamos a decir que es una bagatela, que es un delito insignificante, y que entonces la conducta es atípica, no hay tipo penal, y por ende no va a haber delito. ¿Sí? Por último, y en menor importancia, también se interpreta, se hace una interpretación histórica, teniendo en cuenta entonces los antecedentes de la norma y las circunstancias en que tuvieron su sanción, su origen, y entonces, bueno, vamos a recabar cuáles son el proyecto de ley, y quién fue el que hizo el proyecto de ley, en qué fuentes bebió, cuál es el diario de las sanciones, de las sesiones legislativas, la exposición de motivos, que es donde se explica un poco cuáles son los motivos de la ley, etcétera, para determinar, bueno, cuál fue el contexto histórico y cuál fue el sentido histórico que tuvo la norma. Este método de interpretación es bastante criticado, porque precisamente como intervienen a veces tantas personas, no se puede determinar, hay diferencia de criterio, cuál fue el motivo del que hizo el proyecto de ley, cuál fue el motivo de la exposición, es distinta, o la Cámara de Diputados dijo una cosa, la de senadores otra, entonces vemos que el sentido histórico de la norma a veces depende de muchas opiniones, y no podemos determinar el sentido, entonces, ¿por qué no es una sola persona la que interviene? Por eso la crítica de este método de interpretación. Por último, según los resultados obtenidos, los métodos de interpretación o la interpretación se clasifica en interpretación declarativa, interpretación restrictiva e interpretación extensiva.
La interpretación declarativa no presenta mayores problemas porque en definitiva se llega a la misma conclusión, el intérprete llega a la misma conclusión, que el sentido de la norma coincide plenamente con el tenor literal o gramatical. Es decir, no varía la interpretación. El sentido de la norma es una norma bien redactada, clara, con palabras sencillas, claras, y que entonces no hay inconvenientes y no hay problemas. Y entonces esa interpretación es meramente declarativa. No hay problema. Sí, en la interpretación restrictiva, todo lo contrario, justamente lo que se requiere es hacer una restricción de la interpretación, como decíamos, en clave constitucional, teniendo en cuenta los límites al ius puniendi. Recuerdan cuando estudiábamos la primera clase, el derecho penal fragmentario, derecho penal de última o extrema ratio, cuál es la misión del derecho penal, el derecho penal orientado a las consecuencias, todo lo que seguramente les habló el doctor Ricker y el doctor Caparelli en las primeras 2 o 3 clases, ¿sí? Entonces, aquí hay que poner en juego todos esos principios, ¿no? Los límites al ius puniendi. La interpretación restrictiva va de la mano justamente de todos estos principios derivados de nuestra Constitución Nacional, en donde se determina que siempre hay que estar a favor de una interpretación a favor del reo. Por eso vamos a ver también que en materia procesal penal se habla de un principio que es procesal, que se llama indubio pro reo o favor rei, que precisamente ante la duda hay que estar siempre en favor del propio imputado. Es decir, nunca la duda puede ser utilizada en contra de la persona imputada, del supuesto delincuente, sino a favor. Por eso también la ley penal más benigna se le presta al ciudadano para que la utilice, más allá que es retroactiva. Es la excepción a la irretroactividad de la ley penal. Entonces, ¿qué hace esta interpretación restrictiva? Limita, digamos, la interpretación del tipo penal. Lo que acabamos de explicar, ese correctivo con el principio de lesividad, que es un correctivo de tipo constitucional, que aplica el principio de lesividad a favor del imputado, porque le dice, bueno, cuando es insignificante la lesión del bien jurídico, no lesiona el bien jurídico con importancia, no tiene ningún sentido. Bueno, eso es un correctivo, y eso es aplicar una interpretación restrictiva del tipo penal, de la ley penal. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, esta interpretación restrictiva es muy importante cuando estudien de lleno los elementos del tipo penal, los elementos del delito, que son la acción, el comportamiento humano, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Sobre todo en materia de tipicidad y de antijuricidad, un análisis material de estos dos elementos del delito nos llevan siempre a una interpretación restrictiva de este tipo penal o de la antijuricidad. Sobre todo de la tipicidad. De la mano de esta interpretación restrictiva, existe un criterio también de interpretación denominado pro homine, que es un criterio de interpretación de los derechos humanos, ¿no? Es un criterio de interpretación internacional y que está previsto en los pactos internacionales. En el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, está expresamente previsto. ¿Qué es esto del principio pro homine? Es aquel principio que postula que siempre hay que preferirse una interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos del imputado frente al poder punitivo, es decir, frente al poder del Estado, a ese ius puniendi, siempre hay que estar a favor más de los derechos del imputado que el ius puniendi del Estado. Frente al ius puniendi del Estado hay que hacer una interpretación siempre que garantice y que favorezca, digamos, los derechos del imputado. La Corte la Corte de Nación ha tenido oportunidad de despedirse en este tema. Cito un fallo que ha dicho, por ejemplo, que hay que priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal,
en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerda al ser humano frente al poder estatal. Eso lo ha dicho la Corte, ¿sí? Lo ha dicho la Corte, ya les cito. Ya les cito. En el caso Acosta, ¿sí? En el caso Acosta, en una interpretación de la ley de estupefacientes, pueden ver este fallo del 2005. Bueno, es importante entonces tener en cuenta este principio pro homine que se aplica como una interpretación restrictiva. Y finalmente, como método de interpretación, de acuerdo a los resultados, la interpretación puede ser clasificada como una interpretación extensiva. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ir a la inversa. En la medida que, tratando de desentrañar el sentido de la ley, ¿sí? Se respete el máximo de la palabra, el máximo lingüísticamente hablando, el máximo de la lengua, de la palabra, de la gramática, de la literalidad, siempre que estemos dentro de ese piso, como decíamos, de ese techo que se tocan ahí, como decíamos, la interpretación extensiva va a ser constitucional, va a ser permitida, repito, siempre que sea, digamos, que no exceda de la capacidad de la palabra. Y este carácter extensivo de la interpretación por el resultado es, digamos, preocupante, es peligroso, hay que poner siempre una alerta aquí, porque está en el límite con la aplicación de la analogía prohibida en derecho penal. La diferencia precisamente, y poner un límite entre interpretación extensiva, que repito, siempre que sea extensiva y nada más, está permitida, siempre dentro del margen, dentro del cuadro de la capacidad de la palabra, va a estar permitida, y lo que tenemos que ver es que sea la aplicación de esta norma y no la creación de una nueva norma que hace a veces el juez, aplicando para situaciones análogas o situaciones semejantes una norma creando otra. Esa es la aplicación de la analogía. Entonces, vamos ahora al concepto de analogía prohibida en derecho penal, que es muy importante. Decíamos ya, desde cuando definíamos el principio de legalidad, decíamos que uno de los aspectos materiales del principio de legalidad lo que prohibía era la analogía. Es decir, cuando decíamos la ley debe ser lo más cierta, lo más clara posible, lo más exhaustiva posible, era para evitar justamente que se aplique la analogía en derecho penal. ¿Es un mandato a quién? Al juez, perdón, al legislador por un lado, para que sea lo más claro posible cuando legisla, pero también al juez para decirle, mire, usted no puede, para casos parecidos, solamente va a poder aplicar este tipo penal a aquella conducta que encuadre exactamente en el tipo penal. No puede aplicar para casos parecidos. ¿Por qué? Porque decíamos que las disposiciones penales son cerradas, en este sentido son exhaustivas, son ámbitos estancos, son comportamientos estancos en este sentido, en donde entre un comportamiento estanco y otro hay ámbitos de plena libertad. Decíamos, no lo voy a repetir, pero citando al maestro Soler, que él mantenía que el derecho penal es un sistema discontinuo de licitudes, a diferencia del derecho civil, que es un sistema continuo de licitudes. Es decir, que las lagunas jurídicas en derecho penal no son un problema. Bienvenidas sean las lagunas jurídicas en derecho penal, porque significa que hay muchos ámbitos de libertad. Significa que no todas las conductas de las personas están prohibidas. No todas las conductas de las personas son delito. De lo contrario, viviríamos en un estado de terror, en un estado policial, en un estado en donde lo mínimo de nuestras conductas estarían legisladas como delito. Por ejemplo, no se podría caminar por la calle a determinados horarios,
o vestir ciertas prendas porque a uno lo harían sospechoso, por ejemplo, no usar un canguro, o no taparse con un pasamontaña porque hace frío la cara, etc. Podría el legislador decir, bueno, para prevenir delito, eso es un delito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que de acuerdo al sentido de algunos preceptos, con un método de interpretación extensivo, podríamos decir, el juez podría decir, bueno, esta conducta no encuadra exactamente en el tipo penal, pero es parecida. Como es parecida, entonces voy a aplicarla también para este. Ahí estaría aplicando el juez la analogía. Entonces, repito, en la medida que el tenor literal de ese precepto, de esa descripción de la conducta, resista la capacidad de la palabra, estaremos en el terreno de una interpretación extensiva y estaremos respetando la prohibición de analogía. Cuando el juez se pasa, digamos, de ese límite y está entonces creando una nueva norma para un caso parecido, pero que no es encuadrable en ese tipo penal, estamos en el terreno de la analogía prohibida. No confundir con la analogía legislativa. El legislador a veces utiliza este método de sanción legislativa. Por ejemplo, el artículo 140 del Código Penal tipifica la conducta de aquel que reduzca a una persona a servidumbre o a otra condición análoga. Lo que está haciendo acá el legislador es no aplicando la analogía en derecho penal, sino ahorrando términos y diciendo, bueno, puede ser esta la conducta, servidumbre, o algo parecido a una servidumbre. Cualquiera de los dos casos, vamos a estar en presencia de un delito que es reducción a servidumbre o condición análoga. Entonces, lo que utiliza el legislador como método legislativo en la ley, aplicando comparaciones, eso no es una analogía que está prohibida en derecho penal. Lo que está prohibido en derecho penal es lo que interpreta el juez cuando aplica la ley, creando, so pretexto de ser amplio en la interpretación de la ley, creando una norma, aplicando una norma que no existe, haciéndose el legislador y creando una norma. Vamos a un par de ejemplos, ya damos por cerrado el tema, que es muy interesante, que es muy importante para el estudio del derecho penal, pero que el que le interese, por supuesto, requiere de mayor estudio por su cuenta. Vamos a un ejemplo muy gráfico que da Laya Naya, justo Laya Naya, un dogmático doctrinario argentino, que puso como ejemplo el secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo en el código original, el código tejedor de 1921, el Código Penal argentino, establecía y establece que el secuestro extorsivo consiste en privar de la libertad a una persona pidiendo una suma de dinero como rescate. Ese es el delito de secuestro extorsivo, básicamente. ¿Qué ocurría cuando lo que se secuestraba, digamos, lo que se sustraía, mejor dicho, era un cadáver? Bueno, ahí tenemos un problema, justamente, de una laguna jurídica. Bienvenida a la laguna jurídica, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, tampoco es algo agradable que se estén sustrayendo cadáveres. Entonces, este autor lo que dice, tuvieron que hacerse dos cosas. Primero, absolver a los que habrían cometido ese tipo de hechos que no son delito, porque la conducta no está prevista típicamente, no es delito, no era delito sustraer cadáveres y pedir rescate por ese cadáver, no era delito. Entonces primero tuvieron que absolver a estas personas, o sobreseerlas, mejor dicho, y en segundo lugar hacer una reforma legislativa, porque como era un bien jurídico que merecía una tutela jurídica, se sancionó precisamente el artículo 171 del Código Penal, que establece que la sustracción de cadáveres pidiéndose rescate es un delito. Pero claro, este autor se sigue preguntando, ¿qué ocurre si...? Y ahí entonces se salva, digamos, el principio de legalidad, no se aplica la analogía, porque si el juez de esa época que no preveía, que no estaba sancionado la sustracción de cadáveres pidiendo dinero, de todas maneras avanzaba y condenaba a esta persona, esa condena es, digamos, inconstitucional, porque, y es nula, porque viola el principio de legalidad, porque aplica la analogía in mala parte, ¿sí?
Pero ¿qué ocurría después de la sanción de este delito de sustracción de cadáveres con pedido de rescate? ¿Qué ocurría si la persona solamente sustrae el cadáver sin pedir dinero a cambio? Bueno, ahí tenemos otra laguna. Entonces otros autores decían, bueno, entonces lo que tenemos es un hurto, porque si el cadáver no es una persona, es una cosa, sería un hurto. Pero claro, el problema del hurto es que la cosa debe ser total o parcialmente ajena. Y para que sea total o parcialmente ajena tiene que tener un dueño. ¿Y quién es dueño de un cadáver? El familiar, el padre, la madre, el esposo, la esposa. Entonces nos trae otro problema. Y así hasta que reconocemos que siguen existiendo las lagunas jurídicas. Moraleja de todas estas cuestiones, no tenemos que forzar la capacidad de la palabra. Porque cuando forzamos la capacidad de la palabra y queremos decir que una cosa es una persona y confundimos la naturaleza de las cosas de una interpretación no teleológica, sino ontológica, que respete las propiedades del ser, nos vamos a encontrar límites y entonces vamos a estar lejos de la aplicación de la prohibición de analogía. Profesor, Sí. en ciertas lagunas jurídicas no ameritaría una interpretación extensiva y posterior reforma en ciertas lagunas jurídicas, ¿o no? Nunca. Claro, lo que tenés un límite para hacer una interpretación extensiva, que el límite va a estar justamente no aplicar la analogía prohibida. Ahí está el límite, vos decís, bueno, la palabra, el tenor literal, ¿me permite hacer una interpretación que se extienda, pero siempre como límite no cambiar la capacidad de la palabra? En el ejemplo que pone este autor es muy bueno, ¿por qué? Porque no estaba previsto, no es lo mismo una persona cuando la secuestran que la sustracción de un cadáver. Una persona no es un cadáver. La persona es una persona, el cadáver se puede interpretar como una cosa. Si vamos al concepto de cosa del Código Civil, ni siquiera una cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es susceptible de un valor económico un cadáver. ¿Sí? Ni siquiera ser una cosa. Entonces, ahí claramente entendemos que había una laguna jurídica y que asimilar el concepto de persona con el concepto de cadáver, lo que me está haciendo es pasarme de una interpretación extensiva a una analogía prohibida en derecho penal. Y encima, lo que iba a decir ahora, esa analogía es en perjuicio del imputado, se dice in malam partem, que es la analogía prohibida. Con esto la contracara es la analogía permitida, que es la analogía in bonam partem, a favor del imputado. Esta analogía, en la medida que no sea absurda, es decir, que no pase el techo del límite de la palabra, como decíamos, que no pase el techo del límite de la palabra, en la medida que respete, entonces que no sea absurda, sí está permitida la analogía a favor del imputado, en bonam partem, sí está permitida. Por ejemplo, en el derecho penal uruguayo, expresamente el Código Penal uruguayo tiene permitido digamos, con un margen bastante amplio para considerar atenuantes algunas cuestiones que están relacionadas con las causales de justificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la realidad no se puede, digamos, describir en forma absoluta y que la realidad entonces es tan amplia que se podría aplicar la analogía in bonam partem en derecho penal sin, repito, que esta analogía sea absurda, ¿no? Inventar cualquier cosa, pues total es favor del imputado. No, eso tampoco se puede, porque repito, la capacidad de la palabra no podemos hacerle decir al legislador lo que el juez quiere, porque si no, ahí sí viola nuevamente la división de poderes. El juez no puede transformarse en legislador. Cada uno tiene su función dentro del poder que tiene. El Poder Judicial administra justicia, aplica el derecho. El legislativo crea, produce como fuente de producción única la ley penal. ¿Sí? Y el poder Ejecutivo ejecuta administrativamente esa pena que impone el juez o el tribunal. ¿Sí? Cada uno, en digamos, estos roles y en estas divisiones competenciales, tiene que respetar justamente sus funciones. Bueno, con esto damos por terminado y ya no va a quedar tiempo y
vamos a pasarlo para mañana, simplemente les voy a posar lo que vamos a ver mañana. Damos por terminada la bolilla 2, con remisiones a lo que está colgado en el campo virtual, y vamos a ver mañana la bolilla 3, corrientes doctrinarias del derecho penal. Yo les pido, por favor, que el material que está también en el campus virtual y los manuales que tengan para estudiar este tema, lo lean para mañana, porque es un tema cuando, sobre todo hay una parte que es bastante histórica, que voy a tratar de ir lo más rápido posible, y deteniéndome en las cuestiones centrales, pero hay una corriente metodológica que es la dogmática, que es la que más nos va a interesar, porque es la que se aplica ahora, y que tiene una división de metodología dogmática, y vamos a ver que hay vertientes de dogmatismo, porque aplican distintas metodologías, que es una metodología naturalista que dio inicio al positivismo jurídico, una metodología neocantiana que se llamó normativismo, una metodología finalista que dio curso a la teoría final de la acción, con el ontologismo, y por último, una metodología teleológica que dio el inicio al funcionalismo sistémico y atenuado de Jacobs y Roxin. Estas cuestiones, sobre todo la cuestión de discusión causalismo-finalismo y qué se entiende por funcionalismo, no es una cuestión meramente histórica de contarles cómo se fueron sucediendo las escuelas, sino que realmente lo tienen que entender y la verdad que repercute y mucho en todo lo que es el estudio de la teoría del delito. Mucho repercute. Entonces, si ustedes entienden bien cómo se han ido desarrollando, cómo han ido evolucionando el estudio de la teoría del delito, de los elementos del delito, de acuerdo a todas estas corrientes dogmáticas y sus distintas metodologías, les va a facilitar y mucho el estudio de la teoría del delito. Justamente cuando empecemos, ya van a empezar con el estudio particular, estratificado de los elementos del delito, esto es acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, esto es el estudio de la teoría del delito, pasamos a la segunda gran teoría del derecho penal, que es la teoría del delito. Hasta ahora estamos viendo la teoría de la ley penal, la teoría de la ley penal. La segunda teoría es la teoría del delito, y la tercera teoría es la responsabilidad del sujeto responsable, teoría de la responsabilidad penal o del sujeto responsable. Esas son las tres grandes teorías que se dividen en el derecho penal, el saber penal. Bueno, no los torturo más, con perdón de la expresión, ya 1 hora y media es más que suficiente. Mañana nos volvemos a ver a las 15 horas, y por favor el que pueda, dar una buena lectura de este tema para estar más afilado y aprovechar la clase. Nos vemos mañana, hasta luego, gracias. Perfecto, doctor, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Tardes. Chao, chao.